lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola hermanos, muy buenas noches, buenas tardes y buenos días. Me alegra poder estar otra vez con vosotros, poder leer otra vez la palabra de Dios, y vamos a disfrutar de esta comunión que hoy tenemos con el libro de Josué, capítulos 9 y 10. Espero que podamos leerlo con detenimiento y podamos sacar algo de provecho para nuestra vida espiritual. Y bueno, si tienes en tu muro para poder darle OK y que puedas estar conectada y que otros hermanos se puedan conectar en otras partes del mundo para que podamos estar en directo, que es una gran bendición poder estar en directo cada día y disfrutar de la palabra de Dios, que es una necesidad pues grande entre nosotros. Lo siento que estoy un poquito constipado hoy día, pero bueno, vamos a estar aquí para poder leer la palabra de Dios y poder estar en comunión. Vamos a echar nuestro rostro y orar. Amante Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre bendito, por estos momentos que podemos estar ante tu presencia. Necesitamos, Padre Santo, el poder aprender más de tu palabra. Qué gran necesidad, Padre Santo, del mundo cristiano, donde muchas personas, Padre Santo, no leen tu palabra, y gracias por este ministerio, que podamos estar juntos en cualquier parte del mundo, conectados, y también pues en diferido luego más tarde, la gente que no se puede conectar en directo. Gracias por los hermanos que llevamos todo el año leyendo tu palabra. Gracias por la fidelidad de leer tu palabra, y esperamos que en este momento pues podamos estar en quietud, que podamos descansar de cualquier problema, de cualquier prueba, de cualquier dificultad, de cualquier cosa, Padre, que nos deja muchas veces estar fríos espiritualmente, pues que podamos, Padre Santo, pues salir con un refrigerio espiritual. Y te pido, Padre, que me ayudes a poder hablar con claridad, a pesar de que no me encuentro bien. Te pido, Padre, que me ayudes. Bendice a cada persona que se va a conectar. Te pido que la bendigas, que la cuides. Y Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos de leer libremente tu palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer Jueces capítulo 9 y 10. ¿De acuerdo? Jueces 9 y 10. Dice la palabra de Dios: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem, cuando se lo dijeron a Jotán. Fue y se puso a la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. La palabra árboles representa a los hombres, y la palabra olivo representa a Israel. ¿De acuerdo? Es la simbología que tiene en este versículo 8. Hombres son los árboles, y el olivo representa a Israel.
Dice el versículo 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. La higuera representa a Judá, que es el reino del norte, ¿de acuerdo? También hay una simbología en este versículo 10. Versículo 11, y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid es Cristo, ¿de acuerdo? La vid es Cristo. Pero ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Los árboles son los hombres, ¿de acuerdo? Versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. La zarza representa a Abimelech, ¿vale? A la zarza representa a Abimelech. Anda tú, reina sobre nosotros. Versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuera de la zarza y devora los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad, y aquí está el corazón de este mensaje del capítulo 9, la verdad y la integridad de una persona que se supone que es creyente. Dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi padre peleó por vosotros, expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. Versículo 18. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Interesante ver lo que es la vida de una persona y la muerte también. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, versículo 18, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Sí, con verdad y con integridad. Se repite el mismo caso que el versículo 16. Es importante cuando estudiamos la palabra de Dios que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Siempre cuando se estudian las escrituras no se puede sacar un texto y bueno, pues yo creo esto y me imagino de tal manera que esto es lo que enseña. Bueno, pues hay que ver lo que enseña la palabra de Dios realmente. Y la palabra de Dios aquí en este capítulo 9 pues habla al pueblo de Israel, también al reino del norte, que busquen a Dios de verdad y con integridad. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo de los jueces es un tiempo de mucha oscuridad. Hay mucha inestabilidad espiritual y las personas le cuesta realmente seguir a Dios y a veces los jueces no hacen el trabajo correcto y bueno, lo vemos que aquí hay bastantes enfrentamientos, muertes, choques de poder y a veces pues hay un poquito de desigualdad en el sentido de buscar de Dios. El versículo 20 dice, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todas las que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasó a Siquén, y los de Siquén pusieron de él su confianza. Y siendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Tristemente,
Abimelec no hizo lo recto delante de Dios. Buscaba a los dioses paganos que tenía a su alrededor y hizo daño realmente al pueblo de Israel. Versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y daría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros de Abimelec, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Versículo 34. Levántese pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscadas contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que teníais en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas los persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para no morasen en Siquem. Versículo 42. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acontecieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Tremendo la actitud que tuvo Abimelec, ver que los judíos eran muy buenos con las guerras de guerrillas. Si os fijáis, anteriormente eran 4 compañías, ahora tienen 3 compañías, y para poder ganar, pues empleaban, dijéramos, las batallas pequeñas para poder tener victoria. Habla de que sembró y la sembró de sal, que la echó sal en la entrada de la ciudad, y en la ciudad quiere decir que la maldijo. Echar a sal es maldecir la tierra, es lo que simboliza en la cultura oriental, ¿de acuerdo? Versículo 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la tierra de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec una hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándose la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada una su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron,
como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Versículo 51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Y su escudero la atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, y matando a sus 70 hermanos. Todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y sobre ellos la maldición de Jotán ellos en la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. Realmente lo que yo siembro, lo que es el odio, el rencor, la envidia, la vanagloria, la raíz de amargura, al fin y al cabo se siembran y se recogen un día. Y yo creo que un creyente debería de descansar en el Señor, y hay gente que vamos a hacer daño, hay personas que no son maduras en su fe, hay personas que son muy inconstantes en las cosas del Señor, pero tenemos que orar los unos por los otros, y es importante en la lectura de la palabra ver que hay hombres que se equivocan, y eso es un ejemplo para nosotros, para los creyentes, para ver realmente cómo estamos caminando con Dios. Tremendo la vida de Abimelech, y una gran enseñanza para poder no hacer muchas de las cosas que él hizo, ¿de acuerdo? Capítulo 10 de Jueces capítulo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Jueces 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Cano. Verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales de Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Interesante ver que la lucha que tenían por la ira de Dios, y cómo se entregaron a pueblos totalmente paganos y idólatras, donde realmente se alejaron muchísimo de Dios. Versículo 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amós pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Importante el arrepentimiento, es importantísimo en la vida de un creyente, saber que aunque nos vayamos hasta dioses de Astaret, de Moab, de los filisteos, de cualquier pueblo pagano, reconozcamos cuando nos alejamos de Dios. Y aquí lo dice claramente en el versículo 10. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los hijos de Sidón, de Amalec y de Amón? Y clamando a mí, ¿no os libre de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción.
Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel, acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Muy bien, pues en este capítulo 10 vemos el problema de la idolatría, el paganismo, ver que a lo mejor no tenemos a dioses que seguimos, pero tenemos en nuestro corazón cosas que realmente nos acomodamos a ellas y no nos dejan arrepentirnos realmente de nuestros pecados. Realmente la vida de los apóstoles es una grandísima enseñanza de ver la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro, ver a Judas, ver tantísimas personas que pudieron escribir parte del Nuevo Testamento, que se nota que se arrepintieron de sus pecados. Y cómo no, aquí vemos como el pueblo de Israel pues se olvida de Dios. Alrededor suyo está lleno de dioses paganos que lo rodean, y yo espero que podamos en este día pues quitar todos aquellos dioses que realmente no nos dejan tener comunión con Dios. Mi deseo es en esta noche aquí en España es ver gente que está totalmente entregada a Dios, enamorada de Dios, que no vemos realmente la idolatría que hay en este mundo, donde muchas veces seguimos a personas y no seguimos a Dios. Y un creyente debe seguir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Me encantaría que muchos de nosotros nos acercásemos al Señor, caminemos con Él, aprendamos de Abimelech, aprendamos de Galaad y aprendamos del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Verle tan apartado y tan frío en muchos aspectos, los cuales por muchas de las personas que estaban caminando con el pueblo de Israel tristemente pues vieron la muerte, vieron la destrucción y vieron el enfriamiento espiritual. Ánimo, que el Señor te bendiga, te ayude a seguir creciendo, a seguirle con humildad, con un corazón sencillo, sincero, amoroso, tierno, y que cada día estemos más enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí pues darte un fuerte abrazo. Espero que pongas en tu muro, invites a gente a que le ponga like, me gusta, como sea, y que podamos seguir más personas pues leyendo la palabra de Dios cada día. Un fuerte abrazo y vamos a despedirnos con la palabra. Oremos. Bendito Padre, en esta noche aquí pues te pido, Padre Santo, que lo que hemos podido leer y comprender, hemos visto el pueblo de Israel muy lejos de ti, y a veces no buscan ni la verdad ni la integridad de tu persona. Y te pido, Padre Santo, que las personas que han estado conectadas pues por medio del Espíritu Santo hayan sido quebrantadas en su corazón, y que veamos, Padre bendito, que cada uno de nosotros tenemos que morir todos los días a nuestro yo, y a lo mejor no tenemos a Astaret, no tenemos a los dioses de los moabitas, ni tenemos a Asera, ni tenemos otros dioses que están día a día en el candelero. Pero te pido, Padre, que cada uno de nosotros cambiemos nuestro proceder y que tu palabra nos siga transformando día a día. Gracias, Padre, por estos minutos que hemos podido estar juntos leyendo tu palabra. Gracias por el libro de Jueces. A pesar de casi un poquito convulso, los 2 capítulos que hemos leído, pues hemos visto, Padre, que el corazón del hombre es rebelde y necesita verdad e integridad. Gracias, Padre Santo, por cada hermano que sigue leyendo tu palabra. Cuida nuestras voces, cuida nuestra salud, danos fortaleza física y espiritual, y todo esto te lo pido en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo. Chao, adiós. De amor, de gracia y perdón.